vosotros, que ya somos casi todos caras conocidas de otras veces, y admito el lance de Carlos y de Manuel Andrino, que me emplazan a venir aquí a dar una charla sobre lo que, bueno, pues uno un poco cree que sabe y que por ello se me demanda, ¿no? Es un poco el tema de geopolítica, política internacional, etcétera, ¿no? Este es un poco el temario, que yo pretendo ampliarlo, y si al final a alguien le apetece aportar, dar alguna opinión o hacer alguna pregunta, pues yo en la medida de lo posible tendré gusto en responderla. Me gustaría preguntar a la audiencia si alguien ha visto el cortometraje documental que ha ganado los Goya de este año, que se llama Gaza. ¿Alguien lo ha visto? Nadie lo ha visto, vale, bueno. Es un cortometraje documental de 18 minutos y hablaremos luego de él, pero recomiendo vivamente que se vea, porque está en YouTube. Bueno, en 2018 procuré apadrinar o ser un poco el rector de un libro que tiene por nombre, está aquí, lo he traído por si a alguien le interesa, Siria, la guerra interminable. Este es un libro de colaboraciones, un libro coral, con 10 autores más. Yo procuré buscarlos con un elenco amplio, que no fuera simplemente de la misma línea de pensamiento. De hecho, hay varios que no son españoles, hay un libanés, hay un sirio, el resto son españoles, y otros, y dentro de esos españoles, pues los hay que estaban en Madrid, otros que están en otras ciudades, y a los que yo no conocía personalmente. Yo procuré que con este libro se diera una visión multidisciplinar de lo que era el conflicto en Siria, del cual la información que nos estaban dando a través de los medios de comunicación era, a mi juicio, y a juicio de los que escribimos el libro, sesgada, maniquea y torticera, cuando no totalmente alejada de la realidad de lo que estaba ahí ocurriendo. Algunos habíamos viajado por la zona, otros no, pero no hacía falta, porque uno se puede conformar con las noticias de agencia, que es invariablemente la misma noticia, simplemente firmada con un logotipo o con otro, pero que es básicamente la misma, ¿no? Estas noticias pues constituyen lo que yo entiendo que se llama el periodismo niñera. Es un periodismo que te va llevando de la mano a donde ellos quieren, y la gente pues es complaciente, no tiene mucho interés en cuestionarlo, se va confortablemente a la cama pensando que lo que ha oído o visto en el telediario se corresponde con la verdad. Bueno, frente a eso, pues hay que tener un poco de punto de honor, si te interesa el mundo informativo, si quieres estar de acuerdo en el mundo en el que vives, y escarbar y ver que probablemente la realidad está lejos de lo que nos dicen. El libro Siria, la guerra interminable, que lo hicimos en 2018 con gente que aquí viene, que, bueno, que ustedes conocen, vosotros conocéis, Carlos Paz, Mosén Bilal, etcétera, y tal, no quiero citar a todos, porque me dejaré alguno en el tintero. Yo le puse ese título, y además el título fue un poco recibido con pinzas, porque yo entendía que la guerra de Siria ha venido para quedarse. Es una guerra que va a durar mucho tiempo. Sin embargo, algún autor decía, no, la guerra esa se va a solventar en la Navidad del año 2018. Bueno, yo creo, ahora hablaremos a lo largo de la charla del conflicto en Siria, y yo creo que, evidentemente, el título estaba bien puesto, y al final un poco me ha venido a dar la razón de por qué lo puse, ¿no? Por otro lado, tengo ahí otro libro también que se llama El aliado persa, desmontando los mitos sobre Irán. Es un libro que escribí en el 2016, y en el cual, bueno, pues yo pretendía arrojar luz sobre un país denostado, un país maldito, un país que acrisola todos los estereotipos de la negatividad en cuanto a que proyecta los males sobre la política
internacional, dado que la URSS ya no existe, que se está manido ese valor, que ya nadie, esa categoría, que ya nadie lo utiliza, y entonces pues ahí es necesario, por muchos aspectos, por muchos sectores, tener un enemigo eficiente, un enemigo que sí tenga las posibilidades de ser un enemigo creíble y real. Es decir, Bin Laden no pasaba el corte directamente, un señor que está metido en las cuevas de Tora Bora y tal, por mucho que le hayan endosado las Torres Gemelas y tal, no sé qué, tiene suficiente entidad para justificar el sector industrial militar de la primera potencia mundial, con el presupuesto que tiene y que esté produciendo continuamente armas. Irán sí cumple hasta cierto punto ese aspecto, y hay países muy interesados en que cumpla ese papel de malo de la película de Marvel, directamente, que no puede proyectar nada más que negatividad, ¿no? Entonces, la nueva política de Oriente Medio, yo creo que desde que escribimos el libro de Siria, pues se ha convulsionado, fundamentalmente por la llegada de Trump. Cuando escribimos este libro, Trump estaba recién llegado, el libro entró en imprenta en abril, y Trump pues tomó posesión el 20 de enero, que es cuando toman posesión los presidentes americanos. Con lo cual, bueno, pues su política o su incontinencia verbal a lo largo de la campaña pues dejaba traslucir ciertas cosas, pero realmente todo estaba por hacer, ¿no? A mí particularmente, yo tengo que reconocer que a mí me encantó la noche electoral saber que Trump había ganado las elecciones. Lo tengo que reconocer sin ambajes. Me pareció una patada en la boca a toda la progresía, a todo el feminismo rampante, y en este sentido me encantó. Pero, claro, yo no soy norteamericano y no vivo de ellos, ni ellos me dan de comer a mí, y lo que en principio puede ser que te guste eso, luego tiene otros perfiles que no son los que a uno le gusta. Pero yo reconozco que solamente por ese mero hecho, a mí la llegada de Trump me gustó enormemente. Y como se dice, nos gusta a quien jode, pero no a quien sirve, ¿no? Por ejemplo. Algo parecido con vos. Exactamente. Entonces, Trump es un agente que yo creo que en Occidente estamos lejos de saber encuadrarle, de saberle meter exactamente en nuestras categorías, porque no obedece a las categorías de un político europeo. Aquí estamos acostumbrados a causa-efecto y esto funciona así. En Estados Unidos tienen otro tipo de comportamiento y desde luego este que ha llegado obedece más a patrones de presidentes periclitados, pasados en el tiempo, que aquí ya no nos informan, pero que si uno estudia la historia de los Estados Unidos, son personajes muy estadounidenses, y que sin embargo, pues en Europa no sabemos muy bien colocarlos, porque estamos acostumbrados a que desde el final de la Segunda Guerra Mundial los presidentes americanos hayan hecho una política en consonancia con los intereses de la geopolítica mundial. Antes no. Antes los Estados Unidos han llevado una política que ellos han dicho aislacionista, que no es tal, nunca ha sido aislacionista, ha sido lo que yo y otros muchos definen, llamaba de hecho el presidente Teddy Roosevelt, la política de la cañonera. Es decir, plantar una flota en las costas de Nicaragua, en las costas de Haití, en las costas de Liberia, en las costas de tal, y hacer lo que ellos sacaban, lo que les interesaba en ese momento. No se metían en los imperios y en el área de influencia de las potencias imperiales en aquel entonces, pero ellos tenían un amplio espacio para recorrer con sus cañoneras, ¿verdad? España lo sabe bien. Nosotros fuimos víctimas precisamente de la política de la cañonera del presidente McKinley, ¿no? Bien, Trump está dentro de esa órbita. Es una persona que no se encuadra a los parámetros de la política occidental, de la política que tenemos muy bien hilvanada y muy bien tejida de acuerdos internacionales en un frágil equilibrio,
y él ha pegado una patada al tablero de ajedrez y ha salido la pieza por donde fuera, porque en el fondo él tiene su propio programa. Supongo que tiene su propio programa. Yo quiero decir que cuando hablamos de política internacional, a los que nos interesa este tema, hablamos de la fenomenología del problema, es decir, de lo que se ve, de lo que podemos reportar de lo que vemos. Y lo que vemos, a menudo, es muy poco de lo que nos enseñan. O sea, nos enseñan un poco y sobre eso podemos reportar. De lo que no vemos y lo que se hace entre bambalinas, lo podemos intuir. Pero probablemente se nos están escapando datos fundamentales e importantísimos. Trump es un evangelista. Es una cosa que le define, por ejemplo, que sí sabemos que es un evangelista. Y un evangelista es una persona pues, que cree que lo que dice la Biblia es así. Y no tiene él ningún derecho, como indigno mortal, a cuestionarlo. Si la Biblia dice que el pueblo elegido de Dios es el pueblo de Israel, ¿quién es él para llevar la contraria a la Biblia? Es más, él tiene que estar al servicio del mandato de la palabra de Dios. Y en este sentido, Trump representa lo que puede ser ahora mismo el buque insignia del sionismo cristiano. El sionismo cristiano, pues aquí en España, por ejemplo, pues lo representa Aznar, en su ejemplo más, no sé, o sea, más o menos o con menos cortapisas, más comprometido, ¿no? O sea, siempre ha sido una persona pues, que ha admitido su vinculación, y ahí están otros muchos, pero quiero decir, personas con peso. Es decir, a mí que haya Hermann Tertsch y tal, que es otro personaje que está aquí en este ámbito y tal, pues bueno, él influye hasta donde llega, pero realmente no influye tanto. Pero por ejemplo, que el presidente del gobierno tuyo sea de un pensamiento en esta línea, pues ya sí importa, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues la alianza de Aznar, Bush, ¿cómo se llama este inglés? Tony Blair, exactamente, que bueno, pues que propicia la invasión de un país con una excusa absolutamente lo cual es una indecencia, y de hecho pues, eso sería, ¿no? Para otros sería motivo de un juicio por un tribunal internacional, ¿verdad? Penal, ¿no? Y luego además Trump es un empresario, sobre todo, o sea, sabemos que es un evangelista y además es un empresario de éxito. Y es un hombre que se enorgullece de que lo que hace lo mide bajo el patrón beneficios, resultados debe haber, ¿no? Entonces, yo creo que si uno pudiera mirar bajo este prisma, Trump adquiere otra lectura. No es una persona que nos vaya a informar sobre hechos de política internacional con grandes pronunciamientos, pero sí puede hacer cosas en el sentido del beneficio suyo, ¿no? Yo creo que esta es la manera en la que Trump se puede intuir por dónde puede ir decantándose, lo que le vaya a dar un beneficio y lo que de él, de alguna manera, su fe le indique, ¿no? En este sentido, lo del tema este último, pues tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en la influencia de su política exterior. Si Trump está considerado por muchos como un payaso, porque es sorprendentemente, a nosotros nos puede caer bien o nos puede caer mal, pero eso no importa, eso no influye ni determina nada. Debemos de saber si es o tener capacidad para analizar lo que hace y lo que hace y con lo que trabaja, ¿no? Que nos caiga bien o nos caiga mal, eso es otra cuestión. Pero a menudo pues este señor es estentóreo, hace cosas risibles, las relaciones con su mujer son absolutamente chirriantes y tal y cual, ¿no? Bien, bueno, pues eso es él, porque él asume que tiene una espalda muy ancha, por la que le resbala todo eso, porque le da exactamente igual. Pero si este señor mañana sufriera un impeachment, por ejemplo,
todos sabemos lo que es el impeachment, ¿verdad? Que es el proceso pues, que se abre de las cámaras judicial para la destitución por muchos motivos, ¿no? Por traición, etcétera, por incapacidad manifiesta para el mando, que está loco, o cualquier cosa y tal. Un impeachment que estuvo a punto de sufrirlo Nixon y Clinton por el affair Levinsky, y que al final en el último momento, pues claro, es tan traumático para la sociedad americana que no llegaron a culminarlo. Pero que en este caso pudiera ser que, porque los enemigos de Trump son bastante correosos, ¿no? Y están ahí detrás. Bueno, pues detrás está Mike Pence. Y Mike Pence, amigo, Mike Pence no es ningún tonto. Mike Pence es un tío muy sólido, que como él es un hombre del Tea Party, este sí es del Tea Party, Trump no es de nada. Trump es Trump, de la Torre Trump, y de las tiendas y de las cadenas Trump, cadenas de televisión, es él, yo, mime conmigo. Pero Mike Pence no. Mike Pence es un hombre evangelista, lo mismo que Trump, pero este sí pertenece al sector ultra del Partido Republicano, que es el Tea Party. Si acaso cayera Trump, estaríamos en manos todavía de una persona mucho más letal para los intereses de todo, que es Mike Pence. Luego Trump ha tenido, evidentemente, en su gabinete, un poco que va cogido ahí con alfileres, porque la gente no sabe si va a durar una mañana o va a durar un mes o cuándo, y tal, pues está Jared Kushner, que es su yerno. Este es podemos decir un mozalbete, ¿verdad? Porque me parece que tiene 35 años, o 36 a lo mejor, pero vamos, para lo que son los políticos estadounidenses, que es gente, senadores, congresistas de largo recorrido y tal, pues este es un muchacho. Pero está casado con la bella Ivanka, me parece que se llama, Ivanka, ¿no? La hija, y él es judío, y ha convertido a la hija al judaísmo. Y esto está muy asumido en la familia Trump, porque ya vemos que ellos con el mundo judío no tienen nada que le chirríe, sino todo lo contrario. El padre de Jared Kushner es un señor que ha trabajado y ha financiado con largueza, con generosidad, el plan de colonias en Cisjordania. Es decir, él aporta dinero, es un empresario de éxito y aporta cantidades importantes a lo que son los planes de colonización totalmente ilegales porque acá está el propio gobierno israelí, a veces se ve en la contingencia de tener que decir, es que no podéis estar aquí, y ha habido algunos que han tenido que desmantelar, pero bueno, eso es la excepción que confirma la regla. Lo normal es, yo he ocupado y hasta aquí ya me quedo, y ya no vuelvo para atrás. Bueno, pues el padre de Jared Kushner es un señor que se ha significado mayormente por financiar este tipo de estructura, una estructura gubernamental que apoya con medios económicos la colonización ilegal de las partes de Cisjordania. Y luego pues hay una serie de personas ahí que son aún más siniestras, ¿verdad? Y ahí ya sí que uno se mete en lo que es el estado profundo, ¿no? O sea, esa parte en la que tú ya no controlas, no dominas, no sabes con quién te estás moviendo, que es, por ejemplo, pues en el caso del director de la CIA y que es ahora mismo el secretario de Estado, que sustituyó a Rex Tillerson, un hombre duro, pero que hasta cierto punto era previsible, porque se movía en los parámetros de la política internacional, y la política internacional pues tiene un lenguaje y tiene unas pautas de comportamiento, ¿verdad? Bueno, pues este señor Mike Pompeo es una persona que directamente ha sido director de la CIA y ha llegado para encarrilar todos los deseos que tiene Trump respecto de su política internacional. Y luego está John Bolton. John Bolton, que es consejero de Seguridad Nacional, otro halcón, especialista en tramas negras en el ámbito hispanoamericano, y que tiene una jurada obcecación con el tema de Venezuela, lo mismo que con Cuba y tal, pero que con Venezuela, pues este hombre es como una
China, que tiene que aplastar y que le parece irritante que a la gran potencia se le oponga en el camino un señor como Maduro, ¿verdad? Bueno, en la política de Oriente Medio, en la antigua y en la nueva, evidentemente yo creo que todos los elementos concomitantes gravitan en torno a Irán. Es la pieza mayor de caza. No hay otro motivo por el que los Estados Unidos estén haciendo ahora mismo política, salvo el derrumbamiento, el acoso y derribo de Irán. Irán, que ha cumplido hace 5 días su 40 aniversario de la revolución. La revolución islámica de Irán, yo imagino que hay mucha gente que le produce una negatividad, ¿verdad? Porque tiene unos iconos muy definibles. ¿Cuál es lo relativo a la mujer, por ejemplo, ¿no? No sé, ver unos clérigos con sus túnicas, sus turbantes y tal, llamando de una manera enfebrecida a la revuelta, a la lucha, a la revolución, etc. Todo eso proyectó, y evidentemente asociado a ello, cómo no, pues dentro de la revolución de Irán estuvo el capítulo que recordaremos aquí muchos, el tema de los rehenes de la embajada norteamericana, que estuvieron 444 días secuestrados, ¿no? Entonces todo esto proyectó una imagen sumamente negativa sobre Irán. Esa imagen Irán no la ha recuperado, no tiene capacidad para recuperarla. Y es una presa fácil para su enemigo secular, los Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca perdonarán la humillación de la embajada de Teherán. Es decir, los Estados Unidos, esto ocurrió en el año 79, los Estados Unidos 4 años antes habían vivido unas escenas muy parecidas en la embajada de Saigón, con esos helicópteros en los que se montaban los tíos que saltaban como podían en el paroxismo para coger el último helicóptero y volar al portaaviones y que lo sacara de allí. Esa derrota clamorosa en Vietnam se reproducía miméticamente en Irán. Y de hecho se intentó liberar a los rehenes de la embajada en lo que se llamó la Operación Guerra de Águila, y se solventó con un estruendoso fracaso, con 8 marines muertos en el desierto de Quebir, un Hércules y varios helicópteros incendiados, etcétera, que le dio lugar a Irán a decir: ¿veis cómo teníamos razón? ¿Veis cómo estos eran lo que decimos que son? Entonces, Estados Unidos respira por la herida todavía con el tema de Irán, y quiere someterlo, como sea, es ahora mismo su bestia negra. Es el único enemigo realmente que tiene, porque con Putin se puede entender más o menos bien, y con China debe de entenderse, si no quiere llegar a otras cuestiones. Pero Irán es asumible. Irán es, digamos, si Estados Unidos quisiera, podría doblegarle de una manera militar, ellos creen. De manera que al llegar Trump al poder, pues lo primero que hizo respecto a Oriente Medio, bueno, hizo una cosa antes, ¿verdad? Fue viajar a Arabia Saudí, donde fue recibido, pues no sé, en olor de multitud, con los sables y todas estas cosas que hacen por allí y tal, no sé qué, porque él iba a vender una cantidad exorbitante de material nuevo, bélico, y entonces, por eso digo yo, he dicho en la introducción de Trump, que Trump hay que mirarle pues, en su variante de hombre de negocios. Él va a los sitios haciendo negocios. Si el negocio sale bien, pues podemos seguir hablando. Si el negocio no va a salir bien, pues entonces te mando la cañonera y haremos que salga bien por otros métodos. Entonces este hombre lo primero que hizo fue viajar a Arabia, y allí pues se retrató con todos, y allí pues firmó unos acuerdos de 200.000 millones de dólares de venta de todo el material súper sofisticado que tienen. Esto recuerda lo que hacía el Shah.
El Shah hacía exactamente lo mismo. El Shah era un comprador de armas, pero de primera. O sea, miraba catálogos de armas como el que miraba el catálogo de ahorramas. Y sabía perfectamente que quería un F-14 y no quería el Phantom, y que quería una fragata Spruance y no quería tal, y que, en fin. Bueno, pues los árabes, Arabia Saudí, está instalado en lo mismo. Y Trump está dispuesto a vendérselo. Por lo tanto, la primera visita que hizo Trump a Oriente Medio fue a Arabia Saudí para firmar este acuerdo millonario. Y inmediatamente lo que hizo Trump fue denunciar el tratado nuclear que se había suscrito con enorme esfuerzo, con enorme ganas de trabajar y de parlamentar y de llegar a acuerdos, con una tremenda capacidad de renuncia por todas las partes, mayormente por la parte de Irán, y que requirió una obra de encaje muy elaborada de una alta política internacional, en lo que se llamaba el acuerdo 5+1 + Irán. Los 5 es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los 5 países que ganaron la guerra más China, +1, que es Alemania, que viendo que se iban a firmar acuerdos muy buenos, muy interesantes con Irán, él quería estar allí para poder vender todo lo que se vendiera a Irán, más Irán, evidentemente. Bueno, todo esto venía porque se acusaba a Irán de tener un programa nuclear secreto. Se implementó toda una política de sanciones para que Irán renunciase a ese programa nuclear secreto. Bueno, el tema es que Israel, digamos que manifestaba un temor a ser destruido por el arsenal nuclear que Irán estaba construyendo. Porque Irán decía que construía este arsenal nuclear para destruir a Israel. Entonces a Israel esto le sonaba a perlas. Directamente, era música celestial para ellos, porque podían hacer, digamos, que siempre ha estado, durante este tiempo, ha estado Netanyahu, es la extrema de la extrema derecha en Israel, que es un país de la extrema derecha en el concierto de las naciones, ¿verdad? Entonces, Netanyahu pidió que Irán fuera dominado. Digamos que Israel se acogía a discursos intempestivos, discursos que para la inteligencia de los países no tienen más validez que el que es de consumo interno para el electorado, que eran los que soltaba Ahmadinejad a esos mítines. Pero, repito, quien sabe de esto, sabe que eso no iba a ningún lado. Eran discursos propios de la excitación y sin ninguna consecuencia. Entre otras cosas, porque quien conoce Irán sabe que en Irán la política exterior y sobre todo la orden de ir a una guerra o no la determina el presidente del gobierno, la determina el líder supremo, que es el Ayatollah Ali Khamenei. Es decir, Ahmadinejad nunca podría haber declarado la guerra a Israel sin el concurso del líder supremo. Esto era como si, por ejemplo, Carrero Blanco le dice a Franco que va a ir a la guerra y Franco le dice que no. Pues funciona una cosa muy parecida, es como funciona en ese terreno. Por lo tanto, pues se sabía que las frases de Ahmadinejad eran de consumo interno, pues para un público excitado, un público que odia América, un público que odia Israel, pero que no tienen más recorrido que eso. Sin embargo, a Israel eso le venía de perlas para decir, señores, tenemos aquí enfrente a un integrista, un fanático que está soñando con un segundo holocausto, esta vez nuclear, sobre nosotros para destruirnos. Porque verdaderamente esas frases Ahmadinejad las decía sin importarle y sin atender a razones. Por lo tanto, se obligó a Irán a firmar este acuerdo nuclear. El acuerdo nuclear pedía apertura total de las instalaciones, transparencia total a los inspectores
de la Comisión Internacional de la Energía Atómica para que miraran absolutamente todo lo que ellos quisieran. Y en ese momento se le levantaban las sanciones a Irán. Irán recibía 300.000 millones de dólares que tenía bloqueados en cuentas exteriores y además podía exportar petróleo libremente. Inmediatamente Irán se convirtió en una meca para inversores, desde la Boeing propia norteamericana a la Mercedes, que quería vender camiones, Francia quería vender trenes de alta velocidad. Yo he estado en muchas reuniones de la fiesta de la embajada en el día 11 de septiembre, pero el 11 de febrero, perdón, y pues allí en los primeros años de plomo no había nadie, y más adelante cuando se levantaron las sanciones pues estaba lleno de empresarios deseosos de viajar a Irán y hacer su particular negocio, el Dorado, el nuevo El Dorado, ¿no? Bueno, pues lo primero que hizo Trump fue denunciar ese tratado y retirarse de él. Y no solamente eso, sino imponer sanciones a Irán, porque Trump estaba escuchando la voz que le susurraba al oído, que era la de Netanyahu, diciendo que ese acuerdo era nefasto, porque ese acuerdo daba capacidad económica a un país que había estado anteriormente contra las cuerdas. Ese acuerdo permitía negociar a un país que tiene las segundas reservas de gas del mundo y las cuartas de petróleo del mundo, y le permitía volver a posicionarse en el tablero internacional en una zona tan sensible como es la ribera norte del Golfo Pérsico y la zona de Oriente Medio. Entonces, lo que dice Netanyahu a un evangelista como Trump es casi un mandamiento. Por lo tanto, a Trump, con su yerno Kushner, no le quedó más remedio que admitir que tenía que renunciar a ese acuerdo. Un acuerdo que contaba con el beneplácito de todas las partes y que confirmaba en cada inspección que Irán estaba cumpliendo el acuerdo. Sin embargo, este señor, hemos dicho, que pegó una patada al tablero de ajedrez y todas las piezas saltaron por donde fuera. Él no le importaba eso. Si a él su conciencia le decía, quiere decir su Pepito Grillo, aquí atrás, en este caso Netanyahu, le decía que tenía que denunciar ese acuerdo, él lo iba a hacer sin ningún tipo de cortapisa. Y entonces comenzó una serie de sanciones. Primero sanciones económicas a la moneda, al rial, y ahora mismo, bueno, los que han estado en Irán saben la tremenda inflación que hay en ese país. Yo cuando estuve, pues eran 13.000 riales por dólar. Ahora, ¿cuánto es, Manolo? 80 o 90.000, no sé. Una barbaridad, claro. A la moneda, a las entidades bancarias que operan en Irán, a las empresas extranjeras que querían vender tecnología. Es decir, Irán antes de este acuerdo no podía exportar. Entonces, o sea, tú vendías petróleo pero no te daban el dinero, te daba China, te daban vagones de tren o vagones de metro, y el otro te daba lavadoras, pero no te daban el dinero propiamente dicho, ¿no? Y desde luego la última sanción y la más definitiva es el boicot al petróleo. Es decir, Irán no va a poder exportar petróleo. Entonces, claro, esto es un acto de guerra. O sea, por cualquier parámetro y cualquier baremo que uno lo mida, esto es un acto de guerra. Esto se hace en el seno de una guerra, de un conflicto. Entonces, Irán, bueno, pues allí estamos aquí. No sabemos muy bien esto por dónde va a salir, porque cada día son cosas nuevas. Irán ha dicho que ellos van a exportar petróleo, evidentemente que lo van a exportar, y que si tienen que llegar a una acción más contundente, pues la llevarán. Por otra parte, los 4 otros miembros del tratado nuclear denuncian a Estados Unidos por haberse retirado unilateralmente del acuerdo cuando la otra parte estaba cumpliendo. Es decir, le están denunciando públicamente, pero Estados Unidos ha dicho, al país que negocie con Irán, yo le voy a poner sanciones, y me da igual si es Francia, que si es Rusia, que si es... Entonces, se está articulando una especie de mecanismo paralelo para poder trabajar con Irán sin pasar por el filtro de naciones de las sanciones de los Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Como Trump es un negociante, puede que haga lo uno y lo otro.
que es lo que yo creo que al final va a acabar pasando. Es decir, no es tan dogmático de evitar que esto pase, porque entonces me cierra poner sanciones a todos los países realmente creadores de riqueza y al final puedo resultar perjudicado yo. Es decir, puedo crear esta situación, pero al mismo tiempo dejar una puerta abierta para que por ahí se cuele, digamos que en la letra pequeña es de donde está el demonio, ¿verdad? Netanyahu quiere y exige a Estados Unidos que obligue a Irán, para levantarle las sanciones, que suspenda su energía nuclear, pero no la destinada a fines militares, que era la que parecía que le daba miedo, porque decía desde el año 2006 que quedaban 6 meses para la construcción de la bomba atómica, pero pasaban los meses y los años y la bomba atómica no aparecía por ningún sitio, evidenciando el fraude tremendo en el que Trump estaba, el tocomocho que Trump estaba dando a la opinión pública internacional, pero que nadie se atreve a decirlo porque, amigo, ahí están los campos de concentración, evidentemente, ese estigma, pues ese estigma tú lo arrastras siempre. Entonces, si no lo quieres posicionarte conmigo, es que entonces tú eres connivente con regímenes de los que no merece, de los que no interesa hablar, ¿verdad? Entonces, lo que se exige a Irán es que renuncie a la energía nuclear pacífica, a la médica, por ejemplo. Es decir, que tú no tengas medicina nuclear para el cáncer. ¿Por qué? Porque con cualquier residuo que tú tengas, estos suponen que puedes construir una bomba sucia, o puedes almacenarla, o puedes construir el día de mañana algo, ¿verdad? Entonces, claro, lo que tú no quieres para ti, lo exiges para los otros, porque si alguien tiene armamento nuclear en Oriente Medio, ese es precisamente Israel. Evidentemente, todos lo sabemos, la central nuclear de Dimona, sus misiles Jericó, etcétera, ¿verdad? Pero además Irán tiene que suspender su programa de misiles. Los misiles a Irán le han dado ahora mismo probablemente el cortafuegos para no ser atacado. De no haberlo tenido, probablemente Irán sería ahora mismo mucho más vulnerable. Pero estos hombres, prácticamente en el aislamiento, han logrado hacerse con una tecnología misilística muy aceptable y que parece ser que es bastante efectiva. Claro, esto no está testado sobre el terreno. Israel tiene, y otros muchos países, sistemas antimisiles muy perfeccionados, pero tú no te arriesgas a que uno de ellos, porque si son relativamente baratos de hacer los misiles, si tú lanzas una andanada y te pueden derribar sobre los cielos de Tel Aviv 5 o 6, pero te caen otros 5 o 6, pues te puede hacer, en fin, una masacre. Y entonces, pues parece ser que Irán tiene una tecnología desarrollada, una tecnología misilística, puede que también comprada en la forma un poco por atrás de tecnología norcoreana, etcétera. Lo cierto es que sí, parece ser que tiene una tecnología bastante avanzada. Ello no quiere decir que la vaya a utilizar, la tiene como un recurso defensivo, y lo ha dicho siempre. Pero Israel exige que Irán se despoje totalmente de esa tecnología, que no tenga misiles, por decirlo de alguna manera, que sea totalmente inerte, inerme, no pueda nunca amenazar a sus vecinos, y que desde luego Israel nunca se pueda sentir amenazado por cohetes lanzados desde Irán. También Irán debe terminar, según el acuerdo al que le obliga el Dogal, al que le obliga a Trump para levantarle esas sanciones, tiene que terminar toda intromisión en los países del entorno. Es que Irán es un país hegemón. Es un país que por historia secular, una historia imperial, madre de religiones, madre de imperios, el imperio aqueménida, el sasánida, el safávida, religión zoroastra, religión chiita, maniqueísmo, es un país de vocación dominante en su área. Son 80 millones de personas en una zona axial en Oriente Medio, salida a 2 mares. Claro, todo ello determina muchísimo la geopolítica en la zona, ¿no? Entonces, esto es muy difícil de sustraer porque la geografía es la geografía y ya está ahí. Entonces, claro,
Lo que sí se quiere es que, bueno, pues que este Estado sea una especie de Estado ganadero, de alguna manera, lo que querían hacer de Alemania al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se llevaron los soviéticos toda la industria alemana y los americanos todos los científicos, y entonces, bueno, que esto sea de vacas y de arados, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues yo creo que lo que se pretende, el sueño al que aspira Israel es tener eso, pues en los desiertos de Irán, y bueno, pues que alguien venga a ver Persépolis y tal, pero que poco más, ¿no? Que no tenga ninguna capacidad de influencia en su entorno. ¿Por qué? Porque Irán influye en países donde el chiismo es la religión o la principal o la que porcentualmente tiene más importancia. En este sentido, por ejemplo, el 60% de la población de Irak es chiita. Los grandes santuarios del chiismo no están en Irán, están todos en Irak. Está en Kerbala, está en Samarra, etcétera, ¿no? Una parte muy importante de la población de Siria es de una deriva chií. Son chiitas no duodecimanos, sino septimanos, que son de 7 imanes, etcétera. Lo mismo ocurre en Líbano. Entonces tú ahí, y lo mismo ocurre en Afganistán, y de hecho en Yemen también, hay más sitios, ¿no? Pero tú puedes coger un eje que te vaya desde Asia Central hasta el Mediterráneo y estarías ocupando países chiitas, y el foco, el importante, el que irradia a todos ellos, porque no ha renunciado desde la revolución de 1979, es Irán, claro. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, ayer se celebró una reunión en Varsovia a la que fueron Estados Unidos y 60 países, evidentemente, instados desde Estados Unidos y desde Israel, sobre todo países árabes, cuya conclusión o cuya finalidad en la cumbre es acabar con el poder de Irán en la zona. Entonces, ¿cómo se va a solventar ello? Por ejemplo, ha estado descafeinada en el sentido de que los países más importantes de la Unión Europea, de hecho, Federica Mogherini no ha ido, y los países más importantes de la zona europea han mandado representación de segundo nivel. Tampoco ha ido Rusia, tampoco ha ido China, que forman parte del Consejo de Seguridad, tampoco ha ido Siria, por ejemplo, evidentemente, y otros países árabes, Turquía tampoco ha ido, con lo cual queda descafeinado, queda como una reunión, una cumbre de intencionalidad. Pero veremos a ver si esto alguien lo asume como un mandamiento de a raíz de esta cumbre yo tengo que hacer alguna de las cosas que aquí se resuelvan. Bueno, otro eje importante de la política internacional es Siria, ¿verdad? La guerra en Siria, podemos hacer un esbozo recordando cómo empezó en 2011, al calor de las llamadas revoluciones de color o primaveras árabes. Todo esto es una especie de, en fin, titulares naif puestos por periodistas que quieren, pues, no sé, o sea, tener ahí una especie como de clarividencia, ¿verdad? Porque esto no tenía nada ni de color ni de primavera árabe. Lo que se buscaba era directamente por intereses coadyuvantes y en otros sitios contrapuestos, bien de Turquía, bien de Qatar, bien de Arabia, bien de Estados Unidos, por supuesto Francia, que nunca ha terminado de asumir que ya no es potencia colonial, etcétera. Todos estos llevaron a crear una guerra impuesta, una guerra absolutamente devastadora en Siria, que ha acabado con un país moderno, un país laico, un país que era referente en muchas cosas en Oriente Medio, pensando que no iba a durar eso tanto. Pero ha salido la cosa mal. O sea, esto no ha sido como Gaddafi, ni ha sido como Ben Ali en Túnez. El ejército sirio es un ejército muy rocoso, un ejército muy fogueado, con mucha guerra a su espalda, contra un enemigo duro como es Israel, y el tema evidentemente salió mal. De hecho, salieron derrotados. Ahora mismo se puede decir que Bashar al-Assad ha ganado
con los países que le han ayudado, ha ganado la guerra, no del todo. Por eso digo que la guerra es Siria, la guerra interminable, porque la guerra ha mutado. Y si antes había lo que se llamaba, que es que Siria la había ocupado el Estado Islámico. El Estado Islámico es un ectoplasma creado por servicios de inteligencia occidentales, financiado, engrosado con tropas traídas en aviones militares a las bases de Turquía, entrenados en Turquía por asesores americanos, con armamento americano y llevados al frente de batalla, etcétera, con dinero que paga Arabia Saudí. Esto era básicamente el guión de lo que era Estado Islámico. Había otros intereses. Turquía quería tener su proyección de política neo-otomana, de proyección hacia el sur. En fin. Bueno, todos estos han salido derrotados, y quien también ha salido derrotado es Israel, que estaba financiando la facción de Al-Qaeda en Siria, que es el Frente al-Nusra, ¿verdad? Israel decía que no, que es que ellos prestaban solamente ayuda médica a soldados heridos en la zona de los Altos del Golán, pero no, evidentemente Israel estaba dando armamento y se ha capturado asesores, etcétera, ¿no? En la guerra ha mutado porque ahora mismo en Siria se está produciendo lo que puede ser la puerta de una guerra a mayor escala. Israel ya no disimula en atacar directamente objetivos en Siria, objetivos de Irán, objetivos de Hezbollah, objetivos propiamente sirios, ¿verdad? Y esto pues está abocando a una escalada que puede tener consecuencias imprevisibles. ¿Por qué? Porque Irán sí es un país llamado por el gobierno sirio en procura y en ayuda suya para liberar su territorio, y en ese caso es un país que tiene toda la legitimidad para estar ahí. Es decir, España puede pedir frente a la invasión de otro que venga a ayudarme determinada potencia, pero no es de recibo que otro país se interfiera sin que sea de esta manera invitado. Irán y Rusia sí han propiciado, han decantado la guerra en el sentido del presidente Bashar, y ellos ahora mismo están negociando y están trabajando sobre la futura paz y el reparto de lo que ahí puede ocurrir. Pero claro, aquí ha ocurrido que Irán ha crecido exponencialmente, y ahora mismo es una potencia con una influencia muy notable en Siria. Esto es algo que Israel no puede tolerar de ninguna manera. Y además, un elemento nuevo que no estaba en el principio de la guerra y que no estaba en las quinielas es Hezbollah. Hezbollah es el ejército de los chiitas del Líbano. El sur del Líbano. El Líbano es, digamos, el Oriente Medio en un país. Está verdaderamente atomizado de esa manera, desde católicos, que son los maronitas, a ortodoxos armenios, griegos, sunitas, chiitas, un sincretismo religioso que son los drusos, etc., ¿no? Bueno, ahí en ese pequeño país, que es del tamaño de Israel, que viene a ser un poco como la Comunidad de Madrid, ahí está toda la amalgama de Oriente Medio está allí. El sur del país es chiita. Y en esa región, que es la que ha invadido Israel consecutivamente para crear su espacio vital a expensas de otros países, se encontró con la resistencia de la población chiita, que se armó en una facción llamada el Partido de Dios, que es Hezbollah. Hezbollah al principio era una guerrilla, pero fue aprendiendo y al final se convirtió en un ejército formidable que derrotó a Israel en la guerra de 2006. Derrotar a Israel es que Israel tenga 100 muertos, 100 soldados muertos. Eso para un país como Israel es inasumible. En el lado libanés hubo 1000, es decir, 1 por cada 10. Pero para Israel 100 soldados muertos es inasumible. No solamente eso, sino que sus famosos carros de combate Merkabah fueron destruidos, y una
una fragata invisible, supuestamente porque tenía un sistema de refrigeración que la hacía invisible a los misiles finodirigidos de temperatura, pues fue dañada por una misil de Hezbollah, ¿verdad? Bueno, pues Hezbollah en la guerra de Siria se ha entrenado, Hezbollah ha participado en ofensivas con tropas, ya no en plan guerrilla, sino con unidades acorazadas, con unidades aerotransportadas, ha aprendido muchísimo en la guerra y se ha reforzado militarmente porque en el convulso caos que ha sido Siria, Irán ha podido llevar hasta armamento en cantidad suficiente para hacer de Hezbollah una potencia temible. Si Hezbollah en el año 2006 se decía que tenía 15.000 misiles y que eran algunos buenos y otros eran simples petardos y tal, que llegaban hasta determinado sitio de Israel, ahora mismo eso se ha multiplicado por 10. Es decir, se calcula que Hezbollah puede tener del orden de 100.000 o más cohetes y ya no son fuegos artificiales. Son misiles muy sofisticados, misiles que pueden crear un desconcierto y pueden crear un verdadero pánico si se llega a una guerra generalizada en la zona. Con lo cual, el problema de Siria es un problema que no está resuelto. ¿Irán y Israel pueden llegar a un conflicto armado? Es posible. Están todas las bazas para allá. Estados Unidos, que estaba en la región del Éufrates, de la ribera derecha del Éufrates, dice que se retira, pero eso hasta que no se haga, se duda de que lo vaya a hacer. Trump ya nos va acostumbrando a que digo esto y luego hago lo contrario. Y lo digo porque me interesa coyunturalmente por unas elecciones o por una encuesta de opinión y luego hago otra cosa o completamente lo contrario. Cuando veamos esos 2.000 soldados que están allí que se van, entonces diremos que en efecto se han ido. Pero de momento están allí, para evitar que el corredor iraní que va de Irán hasta Líbano se concrete y Irán tenga esa presencia que tanto teme Israel. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno. Vale. No, venga, si tienes algo más importante, 5 minutillos más. Bueno, pues mira, en otro tema que yo creo que es interesante en Oriente Medio es evidentemente el tema de Palestina. Palestina es la manzana de la discordia. El yerno de Trump fue promocionado por Trump como que si no resolvía él, este mozalbete de 35 años, el tema de Oriente Medio, no lo podía resolver nadie. Es decir, ese tema lleva desde 1948 enquistado, dando lugar a 5, 6, 7 guerras y ahora va a venir Jared Kushner a solucionarlo. Él dice que él tiene el acuerdo del siglo. El acuerdo del siglo no se ha dicho de momento cuál es, en qué consiste, porque es un secreto hasta que pasen las elecciones en Israel del 6 de abril. Y no lo quieren decir para no dar argumentos a las facciones litigantes en la convocatoria electoral. Pero básicamente pasa porque los palestinos asuman que Jerusalén es la capital del Estado hebreo y la suya es un pueblo o un barrio, un pueblo que es como si dijéramos aquí, no sé, Móstoles o algo así, ¿no? ¿Sabes? O Cuatro Vientos, pongamos por caso que vosotros, la capital vuestra es Cuatro Vientos. Estáis en Madrid, pero no es Madrid, ¿no? Entonces ellos, antes de la guerra del 67, la mitad de la ciudad era musulmana y ahí está la mezquita de Al-Aqsa, etc. Y esto no lo admiten de ninguna manera los palestinos, por lo cual el famoso acuerdo del siglo de Jared Kushner está muerto antes de nacer. Y luego, pues el tema de Palestina pues pasa, por ejemplo, por la declaración unilateral de Israel de haber declarado la judaicidad del Estado de Israel. Esto quiere decir que Israel es un Estado étnicamente judío. Ustedes imaginen que alguien dice que Alemania es un país étnicamente alemán. ¿A dónde nos llevaría ese discurso, verdad? Bueno, pues Israel sí lo hace, no pasa nada, ellos lo hacen. Entonces, claro, eso tiene, y ellos lo hacen pues porque se creen abrogados por la moral de su
trayectoria histórica para hacerlo y por qué se consideran la única democracia en la región. Pero claro, si tú eres demócrata, tendrás que admitir que aquí hay una doble nacionalidad que vive con vosotros, que ni es judía, ni es de religión, ni es digamos, de componente cultural, porque yo creo que racial no hay que hablar de ello, que es la árabe. La árabe convive con lo judío. Entonces, si tú no admites que esta parte importante de la población que vive con vosotros es parte del Estado de Israel y que no son judíos, entonces no eres demócrata. Pero si por el contrario admites la pluralidad racial y religiosa árabe, si no la admites, entonces ya no eres una democracia. Y si la admites, entonces ya no eres un Estado étnicamente judío. Ese es el dilema ahora mismo, porque países que tradicionalmente apoyan a Israel le dicen, estás abocado a decantarte. Si eres democracia, tienes que admitir que esta parte de la población tiene sus derechos y debes de contemplarlos en paridad con los derechos de los judíos. Por lo tanto, Palestina es ahora mismo un protectorado. Cumple la función de lo que era en el reparto en el mundo colonial, que eran pues, los mandatos, los protectorados obligados a la vida que te manda la potencia dominante. Gaza, de hecho, pues yo emplazo a que se vea el documental que ha ganado los Goya, porque hay un plano absolutamente sobrecogedor. Gaza es una cárcel a cielo abierto, probablemente la mayor cárcel del mundo, 2 millones de personas, sin futuro, sin posibilidad de prosperar, dado que tienen 3 horas al día de luz y de energía. Las aguas en la región, en esa región que no tiene acuíferos, están totalmente contaminadas, no hay trabajo y la desesperanza aboca a la gente que está allí, pues evidentemente, a luchar hasta morir, porque no tienen otra posibilidad, no tienen otra esperanza, otro futuro, ¿no? En fin, como consideraciones, yo creo que Estados Unidos está ahora mismo, es la primera potencia mundial, pero tiene serios nubarrones en el horizonte. La unipolaridad se ha quebrado, las potencias que han salido ahora mismo consolidando un eje continental que ha formado Rusia con China no están por la labor de mantener la hegemonía norteamericana a expensas suya. Estados Unidos, según los acuerdos de Bretton Woods, quería el liberalismo si me compráis a mí, pero no admito que compréis a los demás. Y entonces ahora mismo lo que se abre es que los demás están vendiendo más que tú. Y en ese sentido es probable que el eje de conflicto vaya gravitando de la zona de Oriente Medio a la zona de Extremo Oriente, que era un poco lo que se temía Obama cuando decidió firmar el acuerdo nuclear con Irán para no focalizarse en esa zona del mundo que no da rédito y centrarse en dónde está el futuro de la expansión de la economía mundial, que es en el Extremo Oriente, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos está condicionado por los lobbies, los grupos de presión, sus votantes, y ello pues ha tenido un vuelco inesperado con la llegada de Trump. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Yo creo que todavía es pronto, quedan 2 años del primer mandato de Trump y creo que tiene todas las trazas para repetir un segundo mandato. En el segundo mandato es cuando el presidente de los Estados Unidos saca verdaderamente su política exterior. La primera parte de los 8 años que suelen hacer, salvo Carter, por ejemplo, o Gerald Ford y tal, que no eran tal, pero generalmente todos los presidentes hacen 2 mandatos. En el segundo mandato, y sobre todo cuando se llama que es el pato cojo, es cuando directamente estos ya no tienen nada que perder, se dedican a hacer lo que realmente su conciencia o ellos creen en puridad que deben de hacer, y ahí es donde la política internacional para Irán creo que pinta bastos, pero Irán es un país viejo, es un país milenario,
ha sobrevivido al reparto colonial, ha sobrevivido a otras circunstancias, sobrevivirá a Trump. No lo sé, ya lo veremos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a preguntar. Mira, Nico, el otro día casi de pasada dijimos, ahora que se acaba de relucir, que Israel ha declarado una democracia étnica, cosa que es muy claro en ello, pues hasta el Dios que tienen es genético, solamente es un Dios para los hebreos, judíos. El otro día salió a relucir que la verdadera democracia en realidad es un concepto étnico. Otra cosa son las partitocracias, esa famosa relación tierra-sangre que hay. Y yo creo que no me equivoqué cuando dije que la única democracia pura que he conocido en mi vida históricamente ha sido la de Adolfo Hitler. Somos una raza, somos una tierra, somos un imperio, somos una cultura, somos una religión. Viva la madre que nos parió, a ver quién se atreve. O sea, el poder del pueblo. El pueblo no puede ser un blanco, un negro, un chino y un melocotón. Tiene que ser una sola esa. Entonces, están imponiendo ahí, hace tiempo la constitución israelí o hebrea empezaba de Israel se declara un estado sionista socialista. Y la gente se tiraba los tejos en la cabeza diciendo, pero ¿cómo puede ser socialista y sionista? Precisamente el socialismo es un invento del sionismo, incluso del judaísmo. Todo eso tiene que ver una influencia muy grande en Europa, que es bastante más sionista que socialista hoy día. Pero bueno, todo va por ahí. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Sería posible una paz con al-Assad de presidente en Siria o no? Con Assad de presidente en Siria. ¿O no? ¿O es exigible que se vaya ese señor para ellos desagradable? Vamos a ver, yo para creo... hacer una paz templada, una paz normal, una paz de acuerdo. Claro. Sí, vamos. Creo que no. O sea, creo que no gustaría. Otra cosa es que no quede más remedio, porque Assad ha refrendado su mandato en elecciones. Bueno, yo no voy a decir que las elecciones en Siria sean parangonables a las elecciones en Islandia. En fin, creo que además la circunstancia de una guerra obliga a que, bueno, pues ciertos partidos pues probablemente no pueden concurrir y que a lo mejor pues no se puede tener la libertad de movimiento que puedes tener en otros países. Pero creo que Bashar al-Assad se va a quedar. Es la consecuencia de, bueno, pues de haber llevado la guerra de una manera cerebral, de una manera que ha sabido aguantar la tremenda ofensiva mediática a la que le ha sometido el mundo entero, desde los ataques químicos, que ya se ha visto, el otro día venía en un canal y tal, que un productor de la BBC admitió que el último ataque de Guta lo habían fabricado ellos, directamente, que ahí no había nadie muerto, los niños les estaban regando y les estaban mojando y tal y no sé qué, porque luego a la salida de allí les daban galletas, les daban caramelos, les daban etcétera, todo perfectamente maquinado. Entonces yo creo que Bashar al-Assad se va a quedar. Lo que pasa que es que yo no sé si eso va a constituirse en una democracia en el sentido amplio que a lo mejor nosotros podemos tener entendido como en fin, el mandato del pueblo, la división de poderes, etcétera, tal y como somos tan escrupulosos de tenerlo para nosotros, que luego nosotros aquí lo vulneramos de largo y no pasa nada, ¿no? O sea, uno mira para otro lado y ahí hay tantos cadáveres en el armario de nuestra democracia y de las democracias de todos los demás países. Yo creo que Bashar al-Assad ha demostrado que es coriáceo, ha demostrado que tiene una alianza firme con Rusia. Rusia tiene la base de Tartus, evidentemente, y la de Yemeni aérea, y no va a renunciar a ella porque es la única de aguas calientes que tiene Rusia fuera de su territorio, y no va a renunciar a ella, y mucho menos ahora que ha demostrado que con la lógica de las armas se ha impuesto a todos los demás. Jesús. Sí, yo quería preguntar dos cosas. En relación con lo que has dicho del petróleo, de que el gobierno de Trump que podría poner sanciones a aquellos países que quisieran comprar petróleo a Irán, en virtud de esas sanciones,
¿Eso, por ejemplo, puede afectar a España? Claro, o sea, España lo ha afectado. O sea, España tuvo que obligatoriamente sumarse al embargo de petróleo iraní cuando, vamos a ver, Irán está en todas las tertulias representando la negatividad en este país, porque Pablo Iglesias estaba en Hispan TV, porque a Vox le ha financiado los iraníes de Mujahideen de Haq. Irán aparece en todas las ensaladas de este país. Irán nunca ha hecho nada a España. Las relaciones entre España e Irán son perfectas, o sea, nunca hemos tenido. Ellos nos vendían muy buen petróleo de excelente calidad a muy buen precio. Los americanos nos obligaron a tener ese embargo sin decirte dónde lo tenías que comprar. Tú ya no lo puedes comprar esto. ¿Dónde lo tienes que comprar? Búscate la vida, macho. Pero es que tenía yo muy buen precio. Eso yo me acuerdo de comentarlo precisamente en no sé qué cadena y tal al ministro Margallo. Y decía, bueno, es que a nosotros nos obligaron. Pero realmente a mí como ministro de Asuntos Exteriores no me gustaba tener que hacer ese embargo a un país que a nosotros no nos ha hecho nada. Entonces sí, es verdad, nosotros ahora mismo estamos, vamos, pero como el que más, O sea, entonces no somos irrelevantes. Pero tú crees que al final Estados Unidos, ya no solamente con España, se va a enfrentar con Alemania, porque claro, sí que tendrían también interés. Claro, yo es que eso, ¿no? o sea, yo no, o sea, yo creo que Estados Unidos va a dejar una puerta abierta para no tenerse que enfrentar comercialmente a todos los países que en el fondo forman parte de su esfera comercial. Estados Unidos vive de lo que vende a estos países. Si tú no estás vendiendo, por ejemplo, la industria militar, si tú no vendes F-16 a los diversos países y tal de la OTAN y tal, no sé qué, pues entonces es que tú ya estás haciéndote daño a ti mismo. Entonces yo creo que Estados Unidos, que no es tonto, es decir, esto no es Cuba. Cuba no tiene nada más que la zafra y los puros, punto. Puedes vivir sin ello, pero no puedes vivir ya sin una potencia con reservas importantes de gas, reservas importantes de petróleo. Mañana seguro que tiene minerales de bauxita, níquel, etcétera, interesantes y que no los están explotando. Entonces yo creo que Estados Unidos hasta cierto punto sabe que no debe hacerse daño a sí mismo. Otra cosa es, por ejemplo, el tema de Venezuela. Ahora mismo, Estados Unidos, ¿qué interés tiene Estados Unidos en Venezuela? Bueno, lo primero que es su patio trasero, y como ellos siempre han dicho, la América para los americanos, evidentemente. Y ahora que se ha visto a los cisnes blancos, los Tupolev 160, volar desde Rusia hasta Caracas, dicen los americanos, ojo, pero es que además Venezuela está vendiendo petróleo a China. O sea, Estados Unidos no necesita petróleo, tiene todo el petróleo que tal, y con el fracking ahora mismo se va a convertir en el primer exportador de petróleo. Pero si compro el petróleo, si me hago con el petróleo de Venezuela, lo que evito es que el petróleo venezolano vaya a China. O sea, es que en una guerra ya no es tanto lo que yo tenga cuanto que evite que lo tengas tú. Y en la guerra de mañana, es la guerra a la que se va a Oriente Medio, digo Extremo Oriente, China está comprando el petróleo de Irán y el petróleo de Venezuela. Y la otra pregunta era, es que eran dos. Sí. Tiene que ver con la guerra esta de Siria, que se supone que ya está acabando, ¿no? Se supone. No, bueno, o eso dicen. Entonces, según el libro es interminable. Sí. Entonces no supo gastar. Si acaba de verdad, y bueno, parece que sí, porque ya estos del Estado Islámico les están dando por todos lados, ¿no? Por lo menos su influencia es mucho menor en el territorio. Todos esos cientos de miles, millones de personas que han salido de Siria y muchos han ido a parar a Europa, ¿tú crees que volverán muchos de ellos o ya aquí se van a asentar? No. O sea, que haya paz y todo eso. No, yo creo que los que salieron por motivos económicos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. O sea, yo me voy de aquí, porque a mí este sitio tal, y pongo de una excusa perfectamente útil que me va a blanquear y me va a permitir el recibimiento de brazos abiertos y con las subvenciones, etcétera, de países ricos y tal, no sé qué, como Alemania y todos donde han ido y tal, y ahí se ha sumado a esa corriente sirios, no sirios, y desde luego gente que, bueno, pues puede tener su motivación como consecuencia de que estaban en el frente, etcétera, etcétera. Pero yo digo una cosa, vamos a ver, tú te vas desde Siria hasta Alemania, sorteando desiertos, inclemencias, mar,
inclemente, o sea, la xenofobia de los países por donde vas pasando, que cada vez te quieren ver menos, y tal, uno vale, pero 1 millón va a ser que no. Porque vas buscando el progreso y vas buscando la democracia y vas buscando el bienestar. Bueno, macho, pues tienes esa democracia, ese país con Producto Interior Bruto, ese país con una renta per cápita al lado de Siria, ¿sabe Israel? Vete a Israel. Es que Israel no admite refugiados. Israel no admite refugiados. Ellos sí instan a que los demás los tengan. Ellos no admiten a ninguno. Pero los sirios menos, ¿no? Porque son enemigos formalmente, bueno, de toda la vida o desde hace mucho tiempo. Ya, bueno, pero vamos a ver, pero es que la persona que te está viendo es una familia. Una familia con hijos pequeños, esa gente no es enemiga tuya. Esa gente es un refugiado. Ahora, claro, el tema de los refugiados, una cosa es un inmigrante económico, que te puede venir de cualquier país, y otra cosa es un refugiado. El refugiado, el estatuto del refugiado, dice que cuando acaba el motivo que dio origen a esa fuga, tú deberías de volver a tu país. Ya, pero eso es una... Obras son razones y no buenas... Obras son amores y no buenas razones. También Arabia podría, por ejemplo... ¿no? O sea, bueno, claro, sí. No, pero vamos a ver, Arabia es un país tremendamente... Se odian Arabia. Pero como son hermanos en la fe. Unos son sinitas y otros son sunitas. Pero es que además Arabia trata fatal a toda la gente que tiene, o sea, y Arabia tiene malayos, filipinos, pakistaníes, de Bangladesh, trabajando para ellos en condiciones verdaderamente de esclavitud. O sea, verdaderamente de esclavitud. Esto es una vergüenza, pero bueno. Manuel. ¿Tú? Manuel quería preguntar algo. Sí, supongo que por tiempo no has incidido más en Por tiempo, sí. en lo que significa Turquía en la zona. Ya. Y esa es la otra pata del banco. Justamente. Y la pata más importante del banco. Los que hemos estado en Irán, en Irak, en Siria, en Jordania, en el Líbano, en Israel, por ejemplo, el nombre que no se le cae de la boca a nadie es Turquía. Y ahora mismo es Erdogan. Y su política imperialista. Sí. Irán, por ejemplo, Irak, incluso el tema religioso, los chiitas y los sunitas, tiene ese enfrentamiento religioso que no es menor, pero ahora el enemigo con mayúsculas, por todo lo que significa, y además se ha atrevido a dar la espalda en un momento determinado a Rusia e incluso a los Estados Unidos, es Turquía, es la Turquía de Erdogan. Y eso son palabras mayores. En cualquier rincón de Irán se habla de Erdogan, en cualquier rincón de Irak se habla de lo mismo. Los yazidí que están siendo masacrados junto a nuestros camaradas peleando en Siria, hablan de Erdogan, que son los que les bombardean con total impunidad. Es que Turquía es muy importante en la zona, muy importante. Evidentemente Turquía tiene vocación imperial, Siria pertenece a lo que fue el Imperio Otomano, el cercenamiento y amputación por las potencias coloniales del Imperio Otomano es algo que no han superado nunca en Turquía. Y Turquía se ve llamada ahora mismo con Erdogan, desde que está Erdogan, a recuperar su espacio de influencia. Ellos les gustaría que esto se tradujera en una política expansiva de Turquía en la región. Y desde luego, bueno, pues no olvidemos que la provincia de Alejandreta es una provincia siria que se le tuvo que dar a Turquía en los tiempos de Ataturk y tal, porque los franceses que gobernaban en Siria no querían tener problemas con los turcos. Los turcos es un país sumamente beligerante, sumamente hegemónico. Ellos se consideran faro, es un país no árabe, es musulmán, pero vamos, de los 3 países influyentes del mundo musulmán, no es árabe Turquía, no es árabe Irán, y sí es árabe Egipto, que es el tercer país que tiene influencia en Oriente Medio, que determina culturalmente Oriente Medio. Pero desde luego Turquía está dando muchos quebraderos de cabeza, sobre todo en los Estados Unidos. Le ha salido una cría respondona y es muy difícil de manejar Turquía, porque Turquía tiene un ejército hipertrofiado, un millón de personas, con armamento muy bueno, y además está jugando a 2 barajas en el tema de su relación en el concierto internacional. Ahora mismo está en la mesa de Astana, con Irán y con Rusia,
Por otra parte estuvieron con Rusia a punto de llegar a las tortas cuando tiró el avión un Sukhoi ahí en la frontera con Siria, pero eso parece que se ha arreglado, eso parece que va por buen camino. Y con Estados Unidos pues no se lleva nada bien, porque el tema de los kurdos lo emborrona todo y porque Turquía no está por la labor de recibir dictámenes en su espacio de influencia. Por ejemplo, es un aliado extrañísimo de Israel, sin ir más lejos, cuando le conviene. Sí, una relación amor-odio que cambia dependiendo de las circunstancias. Estuvieron muy cerca cuando la flotilla Mavi Marmara, que era una flotilla de cooperantes fletada en Estambul, me parece, que fue a Gaza a llevar alimentos y medicinas y tal, el ejército israelí dijo que no le iba a permitir y en alta mar la saltaron. Se descolgaron de helicópteros y murió un cooperante. Ahí el país estuvo muy cerca de... Y ahora mismo las relaciones con Israel tampoco pasan por su mejor momento. Yo la verdad que Israel, que hay que decir, Israel es muy hábil a la hora de tejer en la política de la región. Con este hablo, por ejemplo, Israel con Rusia tiene unas relaciones muy profundas. Muy profundas. Uno de los países que sujeta a Netanyahu, me parece que se llama Nuestra Casa, Rusia, es de inmigrantes rusos. Entonces, los rusos tienen mucha influencia en Israel y viceversa. Ahí Israel es un país que sabe hacer y sabe tejer alianzas donde parece que no hay, saca a ellos y ahora mismo pues estábamos hablando de Turquía. Pero bueno, yo creo que Turquía es un país que tiene su propia guía de hoja de ruta y va a dar algún comentario más. No sé cómo va a asumir el tema de los kurdos, si va a permitir que Al-Assad ocupe toda la zona kurda y ellos administran el territorio creando una faja de seguridad. En fin, ahí está, ese tema lo emponzoña todo. Y desde luego los kurdos, una vez más, se ven traicionados. Claro. También por Irán, entre otras cosas. Claro, a ver, Kurdistán se extiende a lo largo de 5 países. Mayormente Turquía, el 25% del territorio es kurdo. En Irak tienen casi un estado semi-independiente. El único país que los reconoció en la independencia fue Israel. Estos no dan hilos sin puntada. Se extienden en Siria, se extienden una parte, yo también estaba allí, en Irán, en la zona de Kermanshah, etc. Y también en Armenia hay kurdos. Bueno, pues estos se quedaron después de la Primera Guerra Mundial sin Estado. Ahora mismo soñaban con que podían tener, con el reordenamiento de la guerra de Siria, un Estado y no lo van a tener tampoco. Sabe. Buenas noches, Nico. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, mi pregunta, me gustaría saber el ejército islamista que está combatiendo en Siria una vez que han perdido la guerra. Me gustaría saber todo ese conjunto de tropas hacia dónde se están retirando. Pues esa pregunta yo creo que es la pregunta que se está haciendo todas las cancillerías. Van a ir a algún sitio. O sea, el Estado Islámico no ha desaparecido como tal. El Estado Islámico yo creo que es como una figura de como el fuego de una cocina. Lo subes o lo bajas, según te interesa, pero mientras no lo apagues, eso queda allí. Puede convivir todavía en la zona grupos importantes y no está todavía del todo desmantelado. Pero ellos vinieron de sitios, ellos fueron reclutados en el Cáucaso, parte muy importante en el Cáucaso, en la zona de Yugoslavia, Kosovo, Bosnia, etc., la zona de Afganistán. ¿Dónde van a ir? Bueno, pues si consideramos, yo no es que lo sepa, porque no lo sé, pero evidentemente esto es como la mecánica de fluidos, si se te escapa el agua va a algún lado, ¿no? Entonces ellos pueden ir a otro sitio donde los mismos que les llevaron a Siria les interese tenerlos en otras posiciones. Esto te abre, pues mira, desde el Tayikistán al Kirguistán, a de nuevo Chechenia, Dagestán, es decir, estos hombres estaban al servicio de una determinadas potencias económicas que les pagaban
Y mientras esas potencias sigan allí, pues esos guerreros, los que no hayan sido masacrados, de todas maneras tienen una capacidad de reclutamiento muy importante. Saben vender muy bien a nivel informativo y de imagen su política, ¿verdad? O sea, cuando los justiciamientos estos de Estado Islámico, yo me dedico a la televisión, y yo recuerdo la secuencia de la ejecución del piloto jordano en una cárcel que le quemaron, no sé si os acordaréis, él había, un piloto jordano, unos jordanos habían bombardeado una ciudad que estaba allí. Como tiraron a un piloto jordano, le llevaron a esa ciudad y le dijeron, esto lo habéis hecho vosotros, estos que había aquí han muerto por el fuego vuestro, por el fuego has de morir. Y le prepararon una gran puesta en escena. Yo realmente, que me dedico un poco al tema, conté hasta 10 o 12 cámaras. O sea, los tiros de cámara estaban por todos lados, pero perfectamente puestas, ¿eh? O sea, no es coger el teléfono, ir con el teléfono y tal, como algunas cosas que hemos visto de Estado Islámico, decapitaciones. No, esta era una puesta en escena de un realizador. Entonces, esto quiero decir con esto, que el Estado Islámico sabe muy bien vender su mundo, su ideal, etcétera, y pueden volver a tener nuevas reclutas. Pueden haber perdido en Siria y formarse en Irán. Irán, para mí, es un campo de batalla. De hecho, ayer o antes de ayer, uno de los últimos atentados, hubo 50 y tantos muertos sí, en el sur de Irán. Sí, algo que se silencia en Occidente. Sí, señor, exactamente. O sea, el tema de Irán, yo creo que es el futuro escenario de batalla. Creo que la guerra de Siria todavía no ha terminado y creo que hay nuevos escenarios, por ejemplo, crearle a Rusia problemas en su esfera de influencia islámica, pues hombre, estaría encantado ciertas cancillerías de que eso fuera así, que estos tíos dejen de meterse las narices donde no les llaman, como en Venezuela o en Siria o tal, y vamos a crear problemas en vuestra frontera. ¿Dónde van a ir? No lo sé, pero ya te digo que esto es como la mecánica de fluidos. Lo que no va para otro lado. Esa mecánica de fluidos con frecuencia termina en Londres, en París, en Marruecos, sí, en Bélgica, o sea que responde solo parcialmente a tu pregunta de dónde van a ir. Muchos van a volver a su casa, a las afueras de Bruselas, o de Madrid, o de Argelia, o sea, por esos fluidos, ¿no?, de los que hablábamos, que son, son muy variados, ¿eh? Pero yo creo que la guerra, en este sentido, mientras haya el enconamiento ahora mismo, que es auspiciado artificialmente, chiismo, sunismo, es decir, chiitas y sunitas, han vivido toda la vida. De un tiempo a esta parte se ha creado esa rivalidad y tal, pero es una rivalidad que, no sé, es como nosotros con los protestantes. Pues sí, hombre, en los tiempos del emperador nos llevamos a espadazo limpio y tal, y bueno, ya eso ya no informa, eso ya no lleva a ningún sitio, ¿no? Es decir, chiitas y sunitas, pues cada uno con sus diferencias y tal, unos más mayoritarios, otros más minoritarios, pero han podido vivir. De un tiempo a esta parte se ha auspiciado, se ha instado, se ha insuflado animosidad en ciertas cancillerías para derrocar y tumbar a Irán. Y yo creo que el tema... ¿Y no crees que antes era incluso para contra Saddam Hussein meter el veneno en Irak, no en Irán? Y así tener las dos facciones enfrentadas. Bueno, vamos a ver, o sea, Irán ha sido acoso y derribo de todas las maneras posibles. La primera, evidentemente, fue la guerra. O sea, bueno, vamos a ver, lo primero fue golpes de Estado que se producían dentro de la propia revolución. O sea, la revolución no se consolidó hasta pasado bastante tiempo. Pero dado que esos militares realistas no conseguían derrocar a la república erigida, pues se declara la guerra, se arma a un señor, se le da una cantidad y se le lleva a la guerra. Pero la guerra que la pagó perfectamente. Vamos a ver, tan es así que la deuda que contrajo Saddam Hussein con Kuwait no la pudo pagar terminada la guerra y le obligó, que eran, no sé si de la época, 300.000 millones de dólares del año 90, y no la pudo pagar. Entonces, pero la tengo que cobrar, y te digo, bueno, es que no te la voy a pagar. Y como encima Kuwait ha sido territorio de Mesopotamia
antes de que los ingleses lo partieran y se lo repartieran, pues lo que hago es aprovecharme, no te pago y me lo quedo todo lo que y claro, sus aliados, me quedo con el monedero. los aliados al final los abajo y la acaban marcando. Sí. Mario. Yo siempre he tenido la duda con respecto a Turquía y la política ahora del Erdogan, del expansionismo, la posibilidad que siempre hemos visto cómo Estados Unidos ha liderado un cierto patrocinio de entrada de Turquía en Europa. ¿Podría ser el Erdogan cambiase su óptica y dirigiese su óptica hacia Rusia? Sí. De Rusia volver a influir como pasó. Bueno, yo no sé si hacia Rusia. Yo te digo una cosa. Yo, por ejemplo, que he estado en Irán, también a mí la gente que hablaba yo con jóvenes y tal, muchos se querían ir. Yo me quiero ir. ¿A dónde? ¿A Alemania? ¿A Nueva York? No, yo me quiero ir a Estambul. O sea, el ideal de ellos como ciudad, como destino es Estambul, porque es musulmán. Entonces no me voy a ver obligado a vivir en una sociedad, bueno, pues tú lo podemos llamar si queréis de infieles o de tal, que yo creo que eso, en fin, ellos no lo utilizan con esta acritud, pero bueno. Entonces yo no sé si Turquía puede ir hacia Rusia. Pensemos que el Producto Interior ruso es muy pequeño. El Producto Interior ruso es del orden del de Italia. Territorialmente son 25 Españas, pero el Producto Interior Bruto de Rusia es muy pequeño. Con lo cual te quiero decir que no es una potencia económica que sea muy sugestiva. Pero es que Turquía puede crear su propia esfera turcomana o musulmana en la zona y tal, y en la cual ellos sean un referente económico, porque la guerra, bueno, pues no les ha afectado. Turquía es un país pues que tiene, si habéis viajado por allí, en los que lo conocemos y tal, pues es un país de cierta prosperidad, no se vive nada mal. Estambul tiene una calidad de vida, que es, es un imán y tal, ¿no? Entonces yo creo que Turquía, perdón. Ankara. Sí, o sea, yo creo que, y más ciudades, ¿no? Una costa, un turismo, unos recursos, o sea, que Turquía puede verse tentada. Yo me acuerdo que cuando en Turquía, hablando con la gente, decían, ya no queremos entrar en Europa. O sea, como con despecho, nos habéis rechazado tantas veces que ya no queremos. Pero nosotros podemos montarnos con Líbano, con Israel, evidentemente, tienen una relación económica y tal, y perfectamente pueden sobrevivirse en Europa. Europa ahora mismo es una potencia, es un grupo, una potencia en el sentido de la Unión Europea, pues que tiene grietas. Y, en fin, a muchos le da, Italia está entrando en recesión, Alemania no crece con las expectativas tal, el Brexit amenaza con tal, y bueno, hay muchos fantasmas que están formándose con nubarrones encima, y Turquía pues perfectamente ha demostrado que puede sobrevivirse en Europa y lo puede concretar. Claro, está en una zona muy convulsa, una zona de guerra, pero la guerra también exige reconstrucción, y la reconstrucción es contratos. Es que antes que otomano fue Bizancio, que eso también es una herencia histórica bastante rica. La posición de España, la menos comprometida o la más ventajosa, ¿cuál sería? ¿Tendremos suficiente autonomía como para influir de alguna manera? En el escenario de la guerra de conflicto, sí. La guerra de Siria. Y luego otra pregunta. Estas alianzas tan raras que hace Israel, ¿tendrá algo que ver con ello la masonería? Ahí no me voy a meter, porque no lo conozco, O sea, no es que no lo... O sea, yo tengo... uno llega hasta donde llega. Yo no conozco la masonería en profundidad, como hay mucha gente que la sabe y tal. Ahí no voy a decir, porque ese sí que ahí hay un mar de fondo tremendo y temo patinar. No te voy a responder a eso. Las alianzas de Israel es porque Israel... yo creo que se ha formado con la creación de muchos ciudadanos de diversas partes del mundo que han dejado en sus diversos países pues una influencia, ¿no? Por ejemplo, los rusos que estamos hablando, ¿no? Y en este sentido ellos son capaces de hablar donde otros no lo pueden hacer.
la verdad que es que hay que reconocerles que tienen esa capacidad de maniobra. Ahora mismo están trabajando con sus enemigos seculares. En la reunión de Varsovia de ayer, Israel estaba departiendo con los que ni siquiera le reconocen. O sea, estaba con países que ni siquiera le reconocen. Pero ya estaba pergeñando con ellos una política común de ir contra Irán, ¿no? Y en el caso de España, pues yo creo que España no tiene ninguna capacidad, ni la quiere tener, O sea, España va al rebufo de la política de la Unión Europea, que tampoco tiene una política, en el caso de Siria, ninguna. En el caso de Siria, lo que ha habido es potencias europeas, sobre todo Francia y Reino Unido, que han tenido su propia quimera de poder creer que pueden, que todavía organizan cosas, ¿no? Francia, pues de repente, como aquello fue un protectorado hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pues se siente concernida por lo que pase allí y les indigna que los cristianos de Siria les pasen cosas y manda al Charles de Gaulle el portaaviones y hace misiones de bombardeo, pero porque todavía no se ha enterado que es un zombie, o sea, no se ha enterado que está muerta. Aparte que Francia maltrataba a Siria desde que ha nacido. Sí, claro. Yo creo que se inventó Siria para Francia para pegarle a palos por todos los sitios. Sí, pero por lo menos Nico tiene una actitud, me refiero, una actitud exactamente, ellos saben lo que, igual que a Gaddafi, se lo trincaron, y se lo cargaron ellos, lo que no puede ser es que España vaya a pintar la mona a Irak, a hacer el retrasado mental, entrenando a las tropas presuntamente de élite de ejército iraquí, eso sí, en la capital del país, no a combatir de verdad está la chicha. Ahí ya combaten otros por ellos, ¿entiendes? Ya. O sea, te venden la imagen del rey de España en su cumpleaños haciendo el Mazinger Z en una base que está totalmente rodeada en el centro del país donde no hay ni guerra ni se la espera, ¿entiendes? Por cierto, ahora que dices eso, Por lo menos los franceses sí tienen esa dignidad. ayer se dio besitos con el último invasor de España en la isla Perejil, el gordo marroquí. A ver, última pregunta. Sí. ¿Ya no hay más? Venga, última. Los refugiados que tiene Turquía ya se los sigue quitando, ¿no? Ahora que termina la guerra, pues eso es un problema para él y además le pide subvenciones a Europa para que los mantenga y no... Bueno, pues a lo mejor precisamente por esas subvenciones se las queda. O sea, vamos a ver, hay algunos países muy dignos, como Líbano, que no pide nada y que tiene una cantidad de refugiados, bueno, los tiene desde hace la intemerata, porque los palestinos que se fueron al Líbano, esos son los primeros, ¿no? Pero luego, pues sí, evidentemente... Entonces, ¿Turquía qué va a hacer con los refugiados? Bueno, pues de momento no le está, que yo sepa, generando problemas de rechazo de la población y tal, que yo sepa, y tal, ¿no? Por otra parte, estos han sabido rentabilizar muy bien ese tema para hacer un pingüe negocio, un negocio que no ha terminado y que puede ir subiendo. Pues si no me das más, lo suelto. Y vuelven a haber otra oleada en una Europa que ya no quiere ver eso de ninguna manera. Y a lo mejor con el tiempo, si la reconstrucción de Siria avanza a buen paso, pues muchos de ellos vuelvan. De todas maneras, yo las cifras que se dan de los millones de personas que han salido, yo las cojo un poco con... Pero más de 1 millón sí hay. Sí, pero yo es que se han dicho 5 millones. No. O sea, vamos a ver, hay un desplazamiento interno de esta zona, de la zona que está en guerra, que no todo el país está en guerra, de esta zona, pues se van, que está en el frente, de Alepo, pues se van a de Homs, se van a tal sitio y tal, ¿no? Esa gente puede volver. Luego están los que han salido. Los que han salido hay muchos que se les ha cogido en Europa, esos no van a volver nunca jamás. Y los que están en Turquía, pues hombre, si Turquía les asume, y Turquía puede perfectamente aprovechar esa masa de gente para su provecho, si además le están dando dinero por tenerlos, pues en fin, verde redondo y con un asa. Pues bueno, os recuerdo el próximo día, presentación aquí, no son novedades, de 3 libros, Los Frentes Juventudes, El azote de Stalin y el comunismo, y Izquierda, Derecha, Izquierda, de Antonio Alcoba. Y hablando de libros, os animo a que compréis lo que nos ha dejado por aquí Nico y os lo firma. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.